Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Fuera de la Caja para revisar lo ocurrido en la semana que terminó el Domingo de Ramos, el 13 de abril. Eh, una semana en la que lo más importante sigue siendo lo que pasa a nivel global, así que me voy a concentrar en ello. Un comentario general, hay ya eh, muchos de ustedes que han estado presionando que ya estamos en abril y no ha habido largo aliento. Pues sí, estoy escribiendo un libro que espero terminar justamente para fines de este mes. Estoy viendo que estoy todo despeinado. Bueno, ya. Eh, Debo terminar a fin de mes, por lo tanto no puedo grabar largo aliento, pero lo haré a partir de mayo, yo espero. Bueno, la semana que termina el 13 de abril es una semana en la que ya queda claro el daño que ha causado el señor Donald Trump. También hay varios de ustedes que por alguna razón creen que el señor Trump es un buen líder y entonces se enojan de las críticas que se le hacen, pero eh, yo qué culpa tengo. Los datos son muy duros. ¿Recuerdan ustedes? En la semana pasada platicamos cómo fue que calcularon estas tarifas que le aplicaron a todo el mundo, excluyeron de estas tarifas solo a México y Canadá porque ya tenían los 25% que nos fueron aplicando, primero a todo lo que no estaba en el TEMEC, luego a los automóviles bajo ciertos cálculos que van en contra de la esencia del TEMEC, es decir, calculando el contenido de origen de un automóvil solo origen estadounidense y no origen norteamericano, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, que ha sido la esencia tanto del NAFTA como del TEMEC. Entonces, ese fue un segundo arancel, luego vino el del acero y el aluminio, otro 25%. Entonces, a nosotros ya nos había torcido, de manera que pues no nos incluyó en esa lista. Tampoco incluyó a Rusia. Y esto es importante porque, pues, otra vez sigue el señor defendiendo a Rusia en su invasión a Ucrania. Lo volvió a hacer hoy lunes, que estoy grabando para usted. No parece que vaya a cambiar de opinión. Es un admirador de Putin y pues quiere cargarle toda la culpa a Ucrania. Y esto fue lo que generó un conflicto con la Unión Europea que el día de hoy ya llegó a un nivel bastante grave. Una nota del Financial Times del día de hoy, lunes, dice que las personas de la Unión Europea que tienen que ir a trabajar a Estados Unidos para cuestiones diplomáticas y demás, de ahora en adelante van a llevar celulares y computadoras preparados para no ser espiados. Este es un tratamiento que se usa para ir a países pues, que son riesgosos en términos geopolíticos. Lo hacían con China, por ejemplo, pero ahora lo van a hacer con Estados Unidos. Esto es una muestra muy clara de que la Unión Europea ya no confía en Estados Unidos, no solo en términos de económicos y de aranceles, no, ya estamos hablando de un nivel más profundo en términos de inteligencia y geopolítica. La Unión Europea se separa de Estados Unidos. Esto no puede ser una buena noticia, no lo es. Eh, de momento no creo que cause nada importante, pero es un proceso que, insisto, va acompañado de Alemania, que empieza a armarse de nuevo, y pues muy probablemente de la intervención directa en contra de Rusia por parte de la Unión Europea, especialmente en la defensa de los países bálticos, Finlandia, Polonia, que son los que están amenazados directamente por Rusia. Entonces, probablemente la OTAN deje de existir pronto y la Unión Europea empiece a defenderse ella sola. Insisto, eso no es una buena noticia, pero pues así son las cosas.
Una segunda noticia que apareció hoy también en Financial Times es que los fondos de pensiones de Canadá y de Dinamarca están considerando reducir sus posiciones en bonos del Tesoro estadounidense porque pues, no confían en Estados Unidos. Los dos países han sido amenazados con ser invadidos. Canadá lo querrían convertir en el estado 51 y Groenlandia, pues que es parte de Dinamarca, la querría Estados Unidos para ellos. Pues habrá muchas personas que crean que estos eran como bromas del señor Trump, pero para Canadá y Dinamarca no son bromas y están moviéndose. Este movimiento que le estoy comentando ahorita, que apenas lo anunciaron, fue exactamente lo que ocurrió en la semana. Le decía yo, el señor Trump anunció la semana anterior sus aranceles nuevos para todo mundo y dijo van a entrar en vigor el 9 de abril. El miércoles 9 de abril, en la medianoche, es decir, la madrugada pues del miércoles, entraron en vigor las tarifas. Resultado, se hundieron los mercados. Y no solo se hundieron como a veces pasa, que caen las bolsas y demás, ocurrió un fenómeno muy preocupante para Estados Unidos, y es que la tasa de interés de largo plazo, tanto de los bonos de 10 años como de los de 30 años, empezó a subir. La tasa de interés, o estrictamente hablando, el rendimiento de estos bonos, es resultado de su precio. Si de pronto la gente empieza a vender los bonos, baja el precio y ese es el equivalente a que suba el rendimiento. Entonces, sube el rendimiento de los bonos de 10 años y de 30 años porque ese miércoles las personas empezaron a vender. Mucha gente había estado diciendo que China tenía agarrado a Estados Unidos porque tenía muchísimos bonos del tesoro y cualquier día los podía vender. No fue China, fue Japón el que hizo esto, según todo indica. Hay personas que están tratando de averiguar bien quién fue, pero en principio fue claro que Japón fue uno de los principales vendedores de bonos, y por cierto, Japón es quien más bonos tiene, no China. China es segundo lugar, pero a lo mejor China también vendió, probablemente el Banco Europeo también lo hizo. El caso es que empezaron a vender bonos. Si venden los bonos, insisto, sube el rendimiento. Y lo lógico que ocurra cuando sube el rendimiento de estos bonos es que la gente pues se mueva a tener más dólares y por lo tanto el dólar se debe fortalecer. Lo que ocurrió el miércoles fue lo contrario. Mientras los rendimientos de largo plazo subían, el dólar se depreciaba. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que vendía los bonos, al recibir los dólares, los cambiaba de inmediato por yenes, por euros, por libras. Y esto, pues es una señal clarísima de que la gente que está en los mercados, los grandes movedores de dinero, pues no confían en Estados Unidos. Y eso provocó que a mediodía el señor Trump saliera a decir, no, espérense, 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 espérense. Vamos a poner una tarifa solo de 10% pareja a todos, los pingüinos y a Francia, todos 10%, menos China. China va a ser 125. Ya luego se acordaron que hay un 20% por fentanilo, que también nos aplicaron a nosotros, y órale, güey, va 145 entonces. Antes de anunciar esta modificación en las tarifas, de bajarlas de los números que había inventado a todos parejo en 10, antes de hacerlo, puso un mensaje en su red social que decía, llegó el momento de comprar. Es decir, cuando las bolsas estaban hundidas, el señor anuncia, hay que comprar. De inmediato da su anuncio de que cambia la tarifa y entonces las bolsas suben. ¿Qué significa eso? Información privilegiada para especular, que debe haber generado miles de millones de dólares de ganancia. De hecho, se ve en las gráficas intradía, el comportamiento segundo a segundo de las bolsas de valores, se ve como el índice de las bolsas empieza a subir minutos antes del anuncio de las tarifas. Esto significa que, como ya usted sabe, el señor Trump, que es un bandido, aprovechó la circunstancia para llevarse una lanita a su casa. Y una lanita, pues, debe haber sido bastante considerable.
Ya sabíamos que el señor es un tramposo y es un bandido. No en balde, el señor es un convicto. Fue encontrado culpable de 37 delitos y el juez no le puso ninguna pena porque ya había sido electo presidente, pero es un delincuente convicto y lo es por, entre otras razones, fraudes. Y este es un fraude. Eh, no entiendo bien por qué en Estados Unidos todavía no arrancan un proceso en su contra, pero deberían hacerlo. Esto no está bien. Pero bueno, ese es un problema de ellos. Lo importante para nosotros es, insisto, que el mundo pierde la fe en Estados Unidos. Y Estados Unidos había sido el centro del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, durante un tiempo compitiendo con la Unión Soviética, a la que derrotó, a veces con la presencia cercana y la amenaza de que los podía rebasar Japón o ahora China, pero en esencia Estados Unidos había sido la base sobre la cual funcionaba todo el sistema. Es así porque ganaron la Segunda Guerra Mundial y porque implantaron un sistema en el cual ellos salían beneficiados, para eso lo hicieron. Sistema de reglas, con organizaciones vigilantes de esas reglas, Naciones Unidas, la OTAN, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todas esas organizaciones hechas para cuidar un sistema que estaba hecho en beneficio de Estados Unidos, especialmente en un sistema financiero en donde el dólar tenía una posición privilegiada. A diferencia del sistema anterior, el del patrón oro, que rigió de 1870 a 1913, que beneficiaba a la Gran Bretaña, que en ese momento era el país más poderoso, y los beneficiaba porque ellos tenían las minas de oro más grandes del mundo. Eh, este patrón oro, perdón, este sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Bretton Woods, está construido de manera que todas las monedas tenían un tipo de cambio fijo con el dólar y el dólar con el oro. Era el intermediario el dólar. Y esto le permitía moverse sin que los demás se pudieran defender, digámoslo así. Esto llegó a su fin en el 15 de agosto de 1971, cuando el señor Richard Nixon dice ya no podemos y vamos a liberar el dólar, dejamos de tener tipo de cambio fijo, todas las demás monedas tuvieron que acomodarse, nos fuimos moviendo todos al tipo de cambio flexible, los que nos tardamos, pues nos costó, como es el caso de México, esas son las devaluaciones de 76, 82, 87 e incluso 94 ocurren por andar queriendo manipular el tipo de cambio cuando el resto del mundo ya estaba en tipo de cambio flexible. Entonces, este sistema que había construido Estados Unidos en su beneficio es el que está destruyendo el señor Trump. Eh, no tenemos nada a cambio, no se ve nada que lo pueda reemplazar. Si esta preocupación con Estados Unidos continúa, entonces el dólar perderá su posición como moneda de referencia. Pero para que eso ocurra, se necesita que haya alguna moneda que lo reemplace. No hay en este momento nada. Ni el yen ni la libra podrían hacerlo porque son economías pequeñas. Digo, son importantes, ¿no? Japón o Reino Unido son la tercera o cuarta economía o la sexta, no sé. Pero son relativamente chiquitos. La economía grande que podría respaldar una moneda sólida es la Unión Europea, pero no tiene ejército, entonces pues no puede. Sin embargo, en eso están. Eso es precisamente lo que detonó el señor Trump, que Europa empiece a construir su propio ejército. Eso no se hace para mañana. Ellos mismos han dicho que esperan tener un ejército razonable en 5 años, es decir, para 2030. Si esto fuese así, pues entonces el euro podría ir creciendo paulatinamente su importancia y reemplazar al dólar en aquel momento. Eh, Hay una dificultad adicional de Europa, además de no tener ejército, y es que su toma de decisiones es muy lenta por la forma como está construida la Unión Europea. Si esto lograran hacerlo un poquito más eficiente, y si además Reino Unido regresara a la Unión Europea, pues entonces ya tiene usted ahí, ahora sí, un polo relevante a nivel global.
China no puede ser quien ponga la moneda de referencia. Ya ve usted que muchas veces salen con que los BRIC van a poner una moneda. Los BRIC son nada más China, ¿no? India es una economía que está creciendo mucho, el país más poblado del mundo, pero su nivel de desarrollo es todavía muy bajo, ¿no? China, con todo y lo que ha crecido, acuérdese, el ingreso por habitante en China es el mismo que el ingreso por habitante en México. O sea, tampoco es así una maravilla. Lo mismo pasa con Rusia. Su nivel de ingreso por persona es parecido al nuestro. O sea, no son grandes potencias, ¿eh? China uno lo puede imaginar como potencia por su tamaño, porque dicen tiene muchísima gente. Pues la verdad es que no sabemos cuánta, según los datos más o menos oficiales, andará bajito de 1.400 millones de personas. Extraoficialmente, todo parece indicar que estaría rondando los 1.000 millones de personas. Pero, insisto, no es fácil saberlo. Lo mismo que comentaba yo de Rusia en la ocasión anterior y alguien me decía, y si no sabes cómo es Rusia, ¿por qué entonces afirmas que el ingreso es el mismo que en México? Son los datos oficiales, ¿no? Son los datos que uno puede obtener, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, con eso hace uno el cálculo y es muy probable que esté sobreestimado porque estos países suelen inventarse un PIB más grande. Pero bueno, más allá de eso, China no podría ser el país con la moneda de referencia porque no tiene sistema financiero. El sistema financiero chino es controlado desde el gobierno. No es un sistema transparente, no es un sistema profundo, de manera pues que nadie invierte en yuanes, ¿no? Si fuese un sistema más o menos bueno, pues la gente compraría yuanes para tener inversiones en China, en bonos del tesoro chino. Eso no ocurre porque solo Dios sabe qué está pasando allá adentro, ¿no? Entonces mejor ni se mete uno. De manera pues que no hay un reemplazo. Esto significa que estaríamos entrando a un periodo de inestabilidad, de incertidumbre, de hecho, similar a lo ocurrido en los años 30. En aquella ocasión, cuando la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido se endeuda brutalmente y al término de la Primera Guerra ya no puede tener la posición relevante que tenía antes, cuando implantó el patrón oro, ya no podía controlar. Se intentó durante un tiempo tener un patrón bimetálico, oro-plata otra vez, no cuajó. Nueva York todavía no había reemplazado a Londres como el centro financiero global, cosa que fue ocurriendo en el transcurso de la entreguerra. Y al final, bueno, pues se logró estabilizar un sistema alrededor del dólar, como ya comentamos. Pero ese periodo fue muy, muy inestable, incierto, y ahí fue donde se les ocurrió a un par de legisladores estadounidenses subir las aranceles, porque con eso Estados Unidos iba a ser una maravilla. El resultado fue que la Gran Depresión, que todavía no existía, existió. Había ocurrido ya la caída de la bolsa de octubre del 29, pero eso no se había reflejado en una economía dañada. Fueron las tarifas o aranceles los que provocaron la Gran Depresión, que desestabilizó el sistema económico global y facilitó el ascenso de los populistas europeos de la época, especialmente el señor Adolf Hitler, de quien usted sabe, pues vino la destrucción de toda Europa. Ese sería el escenario más negativo ahorita, que estando en este sistema inestable, este incremento en aranceles pudiera provocar este daño general, porque véalo de esta manera, al poner este arancel de 125, 145, el señor Trump a China, quien sale más dañado es Estados Unidos. China puede venderle a otros. Estados Unidos tiene una dependencia muy grande de China en sus insumos. Por eso, el sábado salieron en la mañana con que, mira, no, siempre no va a ser 145. Para los celulares y los electrónicos y semiconductores, va a ser, la quitamos. Luego salió con que no, no la quitamos, va a ser 20. Siguen sin ponerse de acuerdo. Pero esto es lo que nos muestra, es que quien va a resultar más golpeado con esta guerra comercial puede ser Estados Unidos.
Eh, China tiene control político absoluto, le venden a muchos. Dejarle de vender a Estados Unidos les costaría bastante, pero pueden aguantar. Estados Unidos no va a aguantar si no tienen celulares. La raza se enoja rápido, sin celular. Y televisiones y todo ese tipo de cosas que China les estaba vendiendo. ¿Los podríamos hacer en México? Pues sí, a lo mejor sí, pero hay que hacer las plantas y conseguir a la gente y capacitarles. Se lleva 2, 3 años. ¿Lo podría hacer Estados Unidos? Pues sí, sí lo podría hacer. Igual le costarían 2 o 3 años, pero además saldría carísimo porque la hora de trabajo allá es mucho mayor que acá el pago. Entonces ya se metieron en un camote del que no pueden salir. Mi preocupación más grande es que esto ya no se puede resolver. Ya nadie va a confiar en el gobierno de Trump. Todo el mundo se va a esperar los 4 años a ver si con eso los que siguen son confiables o no. Para eso pues, se necesitaría que el grupo del señor Trump pierda la elección en la próxima ocasión. No vaya a ser que el señor de veras quiera ser presidente por tercera ocasión en contra de lo que dice su constitución, pero aun si no fuera él y fuera el señor Vance o algún otro de los que lo rodean, pues Europa no va a confiar en ellos. Y en estos 4 años, insisto, sí les da tiempo de tener ya un ejército razonable y, digámoslo así, independizarse. El escenario bueno es que entremos a un proceso como el que vivimos en los años 80, cuando la Reserva Federal en Estados Unidos elevó brutalmente las tasas de interés para enfrentar una inflación muy grave. Ya los consumidores estadounidenses están esperando que la inflación se desate y frente a eso, la Reserva Federal no puede quedarse tranquila. No creo que suban la tasa ahorita, pero tampoco la van a bajar, que es lo que Trump quiere. Entonces va a empezar el enfrentamiento. Entonces, ese sería el escenario bueno, el malo ya se lo dije, en medio hay muchas posibilidades, pero lo más importante que debe quedar absolutamente claro es el periodo de un sistema de reglas centrado en Estados Unidos que inició en 1945 ha terminado por completo y no se va a restablecer. No sabemos qué se va a construir a cambio. No creo que salga mejor. Y aun si saliera mejor, el periodo para lograrlo va a ser un periodo de transición muy complejo. Así que los próximos años van a ser difíciles. Si puede usted, prepárese y como siempre, disfrute cada momento porque esta cosa se acaba. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Fuera de la Caja.